Mauricio Macri piensa que él es una persona honesta, porque los medios de comunicación que lo protegen nunca dicen lo contrario, no lo denuncian, en todo caso lo apañan. Mauricio Macri piensa que hay otros corruptos, porque son denunciados por esos medios de comunicación que a él lo protegen. Y así no vale. No puede ser que unos sean corruptos o no, según lo que dicen medios de comunicación, que además están enfermos de intereses. Lo que Macri tiene que hacer, lo que todos tenemos que hacer, también nosotros los periodistas, es mejorar nuestro protocolo, nuestra exigencia, para ser cáusticos, para ser severos y para atacar a veces el honor de las personas y hacerlo desde la más absoluta convicción y, si fuera posible, totalmente aprobados por la justicia. Y por la justicia en una de sus partes creíbles, no en el sector particularmente enfermo de este tiempo. ¿Por qué digo todo esto? Hoy se ha conocido algo más sobre las presentaciones de declaraciones juradas de Mauricio Macri. Hoy sabemos, por ejemplo, y aquí tenemos algunas de las placas pertinentes, que hay una cantidad muy superior a la que había declarado en 2014. Saltó de 52 millones a 110 millones de pesos. Duplicó sus bienes con respecto al 2015. ¿Cómo hizo en un solo año? ¿Cómo se ganan? Bueno, tendrá cómo explicarlo seguramente. Esto es lo que yo tengo en principio la obligación de pensar. Veamos otra placa de esta primera declaración jurada que se conoce de Macri. Adquirió durante 2015 3 terrenos en Pilar, otro en Salta, 1.300 hectáreas. Declaró por primera vez oficinas Caminito por más de 19 millones. Seguramente lo va a poder demostrar, pero si esto fuera tomado de una manera perversa por los medios que a él lo protegen, seguramente en poco tiempo lo estarían convirtiendo en alguien que por lo menos tiene una situación muy delicada. Vamos a otra placa más. Declaró por primera vez activos en las Bahamas por 18 millones de pesos. Se trata de depósitos bancarios declarados en el mismo paraíso fiscal donde operó Fleet Trading, que viene siendo denunciada, señalada como una empresa que mucho tiene que ver. A propósito, ¿dónde están las Bahamas, tantas veces mencionadas? Allí en el Caribe, frente a los Estados Unidos, en un lugar casi perdido del mapa. Es muy difícil que de cada 10 personas, 9 sepan exactamente dónde están las Bahamas. Pero esto dicho de paso, simplemente, a este lugar el dinero había procedido de Suiza, etcétera, en el caso de Macri. Es un dinero deshonesto y no sabemos. Macri a lo mejor tiene buenas explicaciones. Lo importante es no convertirlo en corrupto por lo que puedan decir los medios de comunicación y que Macri aprenda que eso no se debe hacer con los otros. La última de las placas que quiero mostrarles. Informó acciones en las sociedades argentinas agropecuaria de Guayquiraro, Molino Arrocero Río Guayquiraro, Yacilec, María Amina, 4 Leguas, en fin. Un patrimonio realmente muy importante que estoy seguro es muy inferior al de la realidad de la vida de Mauricio Macri. Esto es lo que tiene declarado, pero están el valor de las empresas, la historia familiar, seguramente es mucho más dinero. El problema de Macri es denunciar diciendo hay que terminar con la impunidad a los que los diarios que lo protegen denuncian como presuntos corruptos. Y normalmente no se llega a comprobarlo en la justicia. Después aparecen los peritos, los jueces, las cámaras diciendo que no había enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Es muy probable que si a Macri lo denuncian, la situación termine en algo por el estilo. Lo que ocurre en la Argentina, y Macri es el primero que tiene que aprenderlo, es que la corrupción está determinada periodísticamente, siendo amigo o enemigo de los grupos dominantes, de los grupos extraviados, se es o no corrupto en la Argentina, y eso es lo que no está bien. ¿Algún dato complementario de esto que les estoy diciendo de Mauricio Macri con Iván Jagroski? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. A propósito de lo que había dicho el presidente en su declaración jurada anterior, esta es la primera que conocemos como administrador del Poder Ejecutivo Nacional. Hay una suerte de agravante, ¿no? Que es, a mí me lo explicaba un profesor de impuestos de la Universidad de Buenos Aires, que el agravante, ¿cuál es, Víctor Hugo? Me decía, si le prestó 18 palos, 18 millones de pesos, que fue la declaración jurada anterior, bueno, el agravante es que ahora hay 4 millones más reconocidos entre Nicolás Caputo, que es el mejor amigo de Mauricio Macri, una suerte de tutor de él en términos de relación personal y además el principal contratista de obra pública. Lo que me decía es que según la ley, un préstamo que hace alguien en una declaración jurada tiene un interés presunto.
¿Qué significa esto? Que hay plata por ese préstamo que se hicieron. Entonces, que son socios, Mauricio Macri y Nicolás Martín Caputo. ¿Qué significa esto? Bueno, que el presidente de la Nación es, además de ser amigo, socio del principal contratista de obra pública de la Argentina. Y por otro lado, una suerte de chanza, pero 22 millones de pesos, más que un préstamo, parece un asiento contable, Víctor Hugo. Entonces lo que ocurre con Macri, y esto es lo que hemos querido decir en el comienzo del diario, es que como él no es atacado ni denunciado por esos medios que normalmente denuncian a otros, siempre en función de los tiempos políticos, él dice yo estoy libre, entonces yo puedo hablar de terminemos con la impunidad, porque supuestamente Macri se refiere a la impunidad de otros y no a la propia. En realidad, con la impunidad que hay que terminar es con la de aquellos denunciantes. Macri hace muy poco tiempo, y yo no estaba trabajando en Indalo, y pensaba de la misma manera, denunció, fue partícipe con el presidente de AFIP, con Abad y con el Grupo Clarín, de denuncias que se realizaron conjuntamente de una supuesta corrupción, que ya se sabe perfectamente, se ha explicado abundantemente de qué se trataba y que no tenía nada que ver con la intención de la corrupción. Y era ahí que él decía, hay que terminar con la corrupción. Tomemos esta declaración de bienes. Veamos que en un año pasó de 52 a 110 millones de pesos. Y a cualquiera se le puede ocurrir que Macri no ha procedido bien. ¿Cómo creció 50 millones de pesos? ¿Cómo ganó 4 millones de pesos por mes? ¿De qué manera? Tendrá cómo explicarlo. Esto es lo que hay que confiar. Y en consecuencia hay que mejorar el protocolo con el que nos manejamos frente a la presunta corrupción. El dato, Víctor Hugo, es que pasó de ponerle un precio simbólico a las acciones de las propiedades que usted mencionaba antes, de 1 centavo, a poner su precio real. Ahora, yo donde hago hincapié y un minutito y le pido a la gente que lo piense es, ¿qué pasaba? Olvídense de Cristina Fernández de Kirchner o pónganla también a Cristina Fernández de Kirchner. Si Hugo Moyano o Ricardo Jaime tenían 18 millones de pesos de cuentas que presuntamente es dinero de las cuentas que tenían en Suiza y en Estados Unidos Mauricio Macri, si Ricardo Jaime o Hugo Moyano tuvieran 18 millones de pesos en Bahamas, en lo que es presuntamente un paraíso fiscal, ¿cómo se trataría eso? Yo coincido con usted, Víctor Hugo, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Y es el protocolo que tendríamos que utilizar y hace muchos años que se abandonó en la Argentina.